Pues para empezar, me gusta leer primero la palabra de Dios, y la lectura bíblica como referencia está en el Evangelio de Juan, capítulo 2, y voy a leer el 1 y el 2. Y dice así: al tercer día se celebraron unas bodas en Canaán de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Voy a volver a hacer una oración. Querido Padre Celestial, te pido que esta mañana estés conmigo, que tu Espíritu Santo me ayude a hablar tus palabras, lo que tú quieres que escuchemos. Quédate con cada uno de nosotros, y estamos contentos porque se cumple tu promesa que donde estemos dos o más reunidos en tu nombre, tú estás aquí en medio de nosotros. Este programa es para ti, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues voy a empezar con un poquito de numeralia, ¿no? Hay como 37 milagros registrados en el Nuevo Testamento, hechos por Jesús. 22 están en Lucas, unos 21 en Mateo, 19 en el Evangelio de Marcos, y solo 8 en el Evangelio de Juan, donde estamos leyendo. Y de esos 8, 6 son exclusivos de Juan. Y a diferencia, bueno, aquí incluyendo esta de lo que vamos a ver el milagro de las bodas de Canaán, que convierte el agua en vino. A diferencia de las parábolas, muchas de las parábolas se repetían en todos los evangelios, o muchas se repetían en los evangelios, pero de los milagros, solo un milagro se repite en los 4 evangelios, que es cuando alimenta a los 5,000, que es de los panecitos y los peces, hacen una gran comida para 5,000. Y algo interesante en el libro de Juan es que de las 39 parábolas escritas en Lucas, en Mateo, en Marcos, no hay ni una parábola en Juan. Bueno, esos son numerales, son cosas interesantes. ¿Y por qué es algo interesante el Evangelio de Juan? Bueno, lo que fue Mateo, Marcos y Lucas más o menos se escribieron en la misma época. Y Juan se escribió mucho después. Y le voy a decir cómo viene un resumen aquí del contenido del Evangelio. Lo voy a leer así para que no se me escapen todas las ideas, ¿no? Dice, el Evangelio de Juan, esta es una reflexión muy especial sobre el ministerio y enseñanzas de Jesús, enfatizando que Él es la última revelación de Dios, que la salvación es la vida, que la gloria y exaltación de Jesús es su sacrificio en la cruz, y que el Espíritu Santo ministra a los creyentes. En el tiempo que se escribió este Evangelio, que fue más o menos como el año 96 después de Cristo, mucho después de los otros evangelios, la decadencia de la piedad. Y fíjense que, bueno, ahorita vamos a tomar, y que algo interesante de Juan es que, por eso me gusta a mí leerlo, porque es un evangelio un poquito diferente. Después tiene sus 3 epístolas, y también escribió el Apocalipsis, que es para nosotros estos tiempos finales, ¿no? Y en estos tiempos finales, pues parece que también se ha acabado la piedad, ¿no? O sea, la maldad de muchos ha hecho que se enfríe el amor de otros. ¿Quién no ha visto eso o escuchado ese testimonio? Pues iba en la carretera y vi un señor y no me quería parar, y no, mejor no me paré porque como hay tanta maldad, mejor le seguí, ¿no? Bueno, eso es lo que está pasando. Hoy en día el amor de muchos se está enfriando por la maldad que hay en el mundo. Pero en los tiempos de Juan también estaba la decadencia de la piedad, la herejía, especialmente el gnosticismo, y también tiene un problema de la persecución. Así que la iglesia necesitaba adquirir confianza, fortaleza y valor para enfrentar un momento difícil en la historia del cristianismo. El tema del Evangelio de Juan es que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y el Hijo de Dios, quien ha venido a transformar la vida de todo aquel que le permita entrar en su vida. Creyendo en Jesús,
la gente puede tener vida eterna. Eso es el Evangelio de Juan, básicamente, ¿no? De hecho, él mismo lo pone en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Él menciona cuál es el propósito del libro. Juan capítulo 20, en los versículos 30 y 31. El propósito del libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en el libro, pero estas se han escrito, lo que está aquí, estas señales que están escritas, para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Básicamente eso es lo que quiere Juan enseñarnos. Entonces, con ese contexto vamos a entrar en lo que son, bueno, esta serie se llama Milagros. ¿Y qué es un milagro? Pues un milagro es algo tan sencillo. Si vas a un diccionario, pues a lo mejor encontrarás un milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o un ser sobrenatural. O sea, también el diablo puede hacer milagros, pero esta serie se llama Los Milagros de Jesús. O también yo lo digo en palabras muy sencillas, cuando algo humanamente no es posible hacer, Dios sí puede hacerlo. ¿Y qué característica tienen los milagros? Pues una característica que vemos los milagros de Dios o de Jesús es que opera a quién, cuándo, cómo y donde Él quiere. Y muchas veces hay personas que dicen, no, pues ven aquí y yo voy a pedirle a Dios y que haga un milagro. Sí, Dios sigue haciendo milagros, pero el peligro es que nosotros queramos poner a Dios a nuestra subordinación y querer que se hagan los milagros cuando yo quiero que se hagan. Entonces hay que tener también un poquito de cuidado con eso. ¿Y cuál es el propósito principal de un milagro? Pues básicamente es vindicar la divinidad de Cristo y dar honra y gloria a Dios por medio del Espíritu Santo, convencer a las personas que crean en el poder de Jesucristo, que el Dios Padre se lo dio, y que se conviertan en discípulos o engrandezcan su reino. Básicamente un milagro de Dios tiene ese objetivo, como lo vimos, de hecho mismo lo dijo aquí Juan, ¿no? Bueno, vamos a tratar de explicar el milagro de cómo se convierte el agua en vino, ¿no? Que lo veamos ahí. Lo mejor es pues leerlo directamente, son 10 versículos, 11 tal vez, donde viene la cosa más descrito lo que ocurrió en las bodas de Canaán. Y se los voy a leer así como está aquí en mi Biblia, ¿no? Dice, al tercer día se celebraron las bodas en Canaán de Galilea. O sea, Canaán de Galilea está muy cerquita de Nazaret, donde Jesús creció. Entonces, muy probablemente Jesús el carpintero y María, pues eran parientes o muy amigos cercanos de los novios. Y pues al ser tan cercanos, aquí dice que allí estaba la madre de Jesús. O sea, ya cuando llegó Jesús, porque también fueron invitados, el versículo 2, a las bodas Jesús y sus discípulos. Entonces, cuando llega Jesús con sus discípulos, ya estaba María. Entonces, probablemente con esa amistad o parentesco que tenía con el novio, porque en ese tiempo los novios son los que organizaban las fiestas, la boda. Entonces, María estaba participando y ayudando en todos los quehaceres. Y cuando faltó el vino, dice el versículo 3, y faltó vino, entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? De hecho, fíjate, las preguntas de Jesús a mí me gustan, ¿no? Porque Dios sabemos que es Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Entonces, las preguntas de Jesús no se refieren a una ignorancia o algo que Él desconozca, sino que las preguntas de Jesús nos invitan a reflexionar sobre lo que está ocurriendo. De hecho, da para otra serie. A ver, Johnny, ahí hacemos una serie que se llama Las Preguntas de Jesús. Nahum, ahí está. Y la verdad, por ejemplo, de las preguntas de Jesús, hay unas muy interesantes, ¿no? Dice,
por ejemplo, ahí mismo, un poquito antes, en el capítulo 1, pues está, de hecho el capítulo 1 y el 2 tienen muchas conexiones. Acuérdense que la Biblia no son hechos aislados. Por ejemplo, cuando hoy en la mañana que estudiamos Isaac, la historia de Isaac, de Abraham y Isaac. Bueno, hay un Isaac mejor, que es el prototipo de Jesús, que muere por nosotros. Entonces, la Biblia no está desconectada, tiene un hilo conductor. Y ese hilo conductor es Jesús. Toda la Biblia, la referencia, el actor de referencia es Jesús. El que actúa, el que se refiere, el que señala. Y el plan de salvación. Entonces, si vemos, y se lo voy a dejar de tarea, lean el capítulo 1 y capítulo 2 y van a ver cómo hay una especie a mí me gusta mencionar así como es la palabra de vida, es pan, alimento, ¿verdad? Hay un sándwich ahí en medio, ¿no? Está el milagro, ¿no? Pero dentro de la introducción del capítulo 1 y el final del capítulo 2, en medio está el milagro, pero adelante y atrás, en ese sándwich, hay símbolos que se relacionan, y es lo que vamos a tratar de explicar ahora. Entonces, y de las preguntas de Jesús, como le decía, inclusive en Juan 5:6 está el paralítico, ¿no? Y le preguntan, ¿quieres ser sano? Y el que yo dije ahorita en Lucas 8:45 es la mujer que tenía una enfermedad de mucho tiempo con flujo de sangre y toca el manto de Jesús. Y la pregunta de Jesús, ¿quién me ha tocado, no? Y pues todos los discípulos ahí, yo me imagino a Pedro, maestro, aquí nos están empujando todos, ¿cómo que quién te ha tocado, no? Pero bueno, las preguntas de Jesús tienen eso, tienen una invitación personal a que reflexionemos, ¿no? En ese momento y para nuestros tiempos, ¿no? De hecho es lo que vamos a seguir estudiando, ¿no? Entonces, dice Jesús, no ha llegado mi hora. Sigo leyendo el versículo 4, en el 5, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que Él os diga. Había ahí 6 tinajas de piedra para agua, dispuestas para el rito de purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad de agua estas tinajas. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad un poco y presentadlo al encargado del banquete. Y se lo presentaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando han bebido mucho el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y este es el principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, bueno, si vemos así, lo primero que vemos, y a lo mejor muchos ya han escuchado un sermón sobre las bodas de Canaán. Lo primero que viene a la mente es que cuando tú invitas a Cristo a tu vida, y sobre todo en un plano matrimonial, pues no hay que preocuparse, ¿no? Porque pues, los problemas vienen, pero cuando está Dios en medio de ustedes, se cumple lo que dice, cuando dice, cordón de 3 hilos, no se rompe. Los 3 hilos pues vienen siendo el novio, la novia y en medio Jesús. Entonces, básicamente es la enseñanza que vemos. Ay, pues qué bonito, ¿no? Pues se les acabó el vino, pues que en la vida puede acabarse el vino en un matrimonio, pero si está Jesús, pues lo va a resolver, y esa es la primera enseñanza, y sí, tiene ese valor. Pero vamos a irnos un poquito más adentro en todo lo que de lo que leímos en todos los símbolos, ¿no? Uno de los símbolos más fuertes que tiene Jesús con su pueblo es que él, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hablan de una relación de novio, Jesús, y la novia, la iglesia.
De hecho, hay muchas referencias en la Biblia, pero sí es una relación tan profunda que como se relaciona el novio, la novia, ¿no? La unión pura de dos personas con la relación que quiere tener Jesús con nosotros, íntima, el Cordero de Dios. De hecho, hay cosas más, una imagen de las bodas del Cordero, donde va su iglesia al banquete, ¿no? Y bueno, pues es uno de los primeros símbolos que estamos leyendo ahorita, ¿no? Lo que viene siendo en las bodas. ¿Qué significa eso de estar en las bodas, no? También hay otra cosa importante, que entre el capítulo 1 y el 2, Juan no menciona qué ocurrió. Jesús fue al desierto a pasar una prueba muy fuerte, la tentación del diablo, y Jesús de ahí puso en claro que pues él empezaba su ministerio, ¿no? Pasó esa prueba. De hecho, toda la vida de Jesús, o sea, imagínense a Jesús desde bebé, ¿no? Viviendo en este mundo. Los hermanitos de Jesús, porque de hecho aquí en la Biblia dice que, en el versículo 12 dice que después de las bodas fueron María, sus hermanos y los discípulos a Capernaum. Entonces me imagino que en ese tiempo, ¿no?, de chiquito, ¿no?, los hermanos traviesos o los vecinos invitando a Jesús a hacer travesuras, y Jesús desde chiquito se mantuvo fiel y firme y nunca pecó. Toda la vida de Jesús es una vida sin pecado, y gracias a que Él tiene una vida perfecta, Él es el Cordero que anunciaba Juan aquí en el capítulo 1, que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él fue sacrificado. De hecho, al final, en el capítulo 2, él empieza a anunciar un poquito lo que iba a hacer cuando Él va y purifica el templo, ¿no?, que está viendo que están comerciando con animalitos, porque en aquel tiempo era la expiación de los pecados con sangre de animales, pero como se había salido del contexto y era más un comercio que un ritual, pues Jesús purifica su templo en la casa de Dios. Y ahí dice: oye, pues tú, ¿por qué estás haciendo? Dice: no, pues los judíos respondieron y le dijeron: ¿y qué haces esto? ¿Qué señales nos muestras? Y respondió Jesús y les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y dice: oye, pues si tardaron 40 años en hacerlo, ¿cómo que tú en 3 días lo vas a levantar? Y bueno, pasó el tiempo, y aquí dice que ya cuando muere Jesús en la cruz, los discípulos se acordaron de lo que había dicho, y entonces ya relacionaron que los 3 días son los 3 días que pasó Jesús después de que murió y resucitó. Entonces, bueno, pues gloria a Dios que pudo tomar nuestro lugar Jesús. Hay muchas cosas que podemos empezar aparte de la lección de qué hace Jesús en la vida de un matrimonio. Y de hecho, ese es el arte para todos los casados. Hilo de 3 es difícil de romper cuando Jesús está en medio de nosotros. Entonces, el arte de un matrimonio es tomarse de la mano de Jesús y caminar, y la pareja, ¿no?, pues con amor, paciencia, va a tratar de hacer el puente más cortito posible, porque 2 personas no son iguales. No hay personas que sean iguales, y menos un hombre y una mujer, son complementarios, ¿no? Pero el arte es que ese puente se mantenga lo más cortito posible, ¿no? Cuando una persona se suelta de la mano de Dios y suelta a su pareja, ¿no?, y empieza a caminar por la vida, va a llegar un momento en que voltea a ver a su pareja y diga: no te conozco, y ahí son los divorcios, ahí vienen los divorcios. Pero si una pareja quiere durar, y la otra pareja también quiere durar, porque ahí pues la clave son de 2. Y Norma decía que el amor se demuestra con hechos, porque nada sirven las palabras: ay, te quiero mucho, y acá, que acá. Pero pues si no hay algo que sea congruente con lo que estás diciendo, las acciones, pues de nada va a servir. Entonces, si ese es el arte, ¿no?, que no nos soltemos de la mano de Dios, y que las 2 parejas
quieran lo mismo, quieran caminar con Dios. Cuando es así, no, cualquier problema, se puede acabar el vino, se puede acabar las finanzas, puede llegar la enfermedad, porque dice que todo puede pasar, todo. Y ¿cómo se llama? La salud, porque cuando uno ama a una persona hasta en la salud y en la enfermedad. Pero bueno, otra de las cosas que vamos a tratar de sacar de la enseñanza, así como empieza diciendo Juan, y Juan tiene un estilo literario que decía al tercer día, al día siguiente, después de esto, etcétera, ¿no? En muchas partes se la van a encontrar en el Evangelio de Juan, cómo empieza una narración después de esto, al tercer día, al día siguiente. Y ahí es la primera enseñanza, aparte de las bodas, que el tiempo pasa, nada permanece igual, ni nosotros mismos permanecemos iguales. De hecho es la clave por eso decía, de mantenerse con Dios y mantener siempre con mucha comunicación, amor, paciencia, para que las dos personas estén juntitas, ¿no? Pero nada va a llegar, si llegan problemas en tu vida, no van a ser para siempre, o a una alegría después le sigue un dolor, también eso es. Y aunque tú hayas invitado a Jesús a tu vida, vas a tener problemas. Eso es falsedad, que dice, ven aquí y para de sufrir. Bueno, en el sentido de sufrimiento y dolor, pues a lo mejor el dolor puede estar, si es una enfermedad, pero puedes dejar de tener esa, cuando tú estás con Cristo, ¿no? De tener una paz que el mundo no da. Entonces tú ten confianza de pase lo que pase, va a pasar. Después dice de los discípulos probablemente que estaban con Jesús a este momento, si vemos en Juan 1 del 35 al 49, pues era el propio Juan, el discípulo amado, Andrés, Simón, que le cambiaron de nombre a Pedro, Felipe y Natanael. Por lo menos esos 5 discípulos llegaron con Jesús. Y bueno, allí en esa boda, o sea, es interesante ver que después de lo que pasó en el desierto, Jesús quedó exhausto, que estuvo sin comer, y la verdad cuando hay una guerra psicológica, la verdad uno queda desgastado. Entonces, todo eso probablemente Juan, que está escribiendo el Evangelio, conoció, no lo pone aquí entre el 1 y el 2, porque eso es lo que en el capítulo 1 y el 2, lo que ocurrió en los otros evangelios podemos ver la historia del desierto. Y a lo mejor Juan se lo contó a María, todo lo que había visto, de hecho lo que vemos antes de cuando se bautiza Jesús y desciende la paloma en señal del Espíritu Santo, y se oye la voz de Dios, mi hijo amado en el que tengo complacencia. Imagino que todas esas noticias se las comentó a María, y pues María reafirmaba en su corazón que era el Hijo de Dios, porque pues digo, aquí tampoco en el Evangelio de Juan se menciona la niñez de Jesús, pero desde que presentan a Jesús en el templo, ¿no? Si se acuerdan, estaba una persona que estaba esperando, ya muy anciana, ver con sus propios ojos al Mesías. Muchos años, ¿no? Y entonces Dios le había dicho que lo iba a ver. Y cuando vamos a presentar el bebecito ahí en el templo, lo reconoce esta persona y empieza a dar un gran poema, ¿no? Después cuando Jesús y José y María van a Jerusalén y se regresan, se dan cuenta que no viene Jesús con ellos, y apurados regresan y se encuentran a Jesús de niño, de 12 años probablemente por ahí, hablando con los maestros de la ley, y le dice María, ay, ¿por qué te vas? Jesús era, no sé, aquí lo que vamos a leer ahorita no. Lo que leímos ahorita no fue una palabra dura. Jesús era un hijo obediente, respetuoso de sus padres. Pero en ese momento le dijo Jesús, oye, pues yo tengo que estar en las cosas de mi padre. Cuando faltó el vino y María le dice, no tienen vino,
y le pregunta a Jesús, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Las dos cosas, aquí marca una enseñanza también. Lo que está diciendo Jesús lo está diciendo con mucha amabilidad, y término mujer no era algo despectivo ni grosero, no, en aquel tiempo al contrario era algo de mucho respeto. De hecho, todo el Evangelio de Juan, a María no la menciona María, la madre de Juan, sino la refiere como mujer, que en este caso está escrito en el Éxodo 20, versículo 12, que honra a tu padre y a tu madre. Y hay una promesa ahí, es el único mandamiento que tiene una promesa, porque si obedecemos a nuestros padres, pues tendremos vida eterna, ¿no? Vida eterna en el contexto, pero tenemos larga vida, tendríamos larga vida. Hay una promesa muy bonita. Y hay personas que tal vez están peleados con sus papás, y si nosotros escuchamos la voz de Dios, e incluye ese mandamiento: obedece a tus padres, ama a tus padres. Y hay personas que han estado mucho tiempo peleando con sus papás, o se han alejado, se han ido a las casas, y cuando encuentran a Dios en el camino, lo invitan a su vida, y se encuentran en un versículo que dice, pues obedece a tus padres, ámalos. Los verdaderos cristianos no cuestionan, no, es que mi papá era así o acá, o no, bueno, en el acto van y le piden perdón a los papás, aunque el papá o a veces la mamá haya ofendido al hijo, pero cuando un cristiano se encuentra y obedece a Dios, encuentra una libertad, porque la verdadera libertad no es escuchar que el que te ofendió te pida perdón, sino que tu libertad es cuando tú declaras que lo perdonas, aunque no te haya perdonado o pedido perdón. En ese momento dejamos ese veneno, porque a veces pensamos así, que si odiamos a una persona porque nos hizo algo malo, es como si agarramos un vaso de veneno y nos lo tomáramos pensando que el otro le va a hacer daño. Y cuando aprendemos que no eso funciona así, y declaramos perdón, nos liberamos, empieza una paz. Entonces Jesús, con todo respeto, estaba poniendo una especie de límite. Sí, había sido un hijo obediente y no dejaría de amar a su mamá nunca. De hecho, tenían ya tiempo Jesús y María que no se habían encontrado, porque Jesús empezó a hacer su ministerio, y le dio mucho gusto ir a las bodas de Canaán porque sabía que iba a estar su mamá. Los discípulos decían, oye, pues no va a haber fariseos ahí, de los que no les gusta lo que dices, ni lo que dice Juan el Bautista, ni tampoco va a haber romanos del gobierno ahí, representantes del gobierno. ¿Por qué no empezamos la campaña? No, ya es hora que empieces tu campaña de liberación, pues tú eres el Mesías. Yo creo que la mamá pensaba eso, y no sabemos, porque está muy cortito lo que escribió Juan, si la mamá esperaba que Jesús empezara con un milagro, o de alguna otra forma la mamá pensaba que iba a solucionar Jesús. Y era tan grande la fe de María, pues, y si leemos lo que le dice Jesús, pues no ha llegado mi hora. Y de hecho, de la hora de Jesús, Jesús, si vemos el Evangelio de Juan, casi no menciona a él, se autoproclama como el Mesías, casi hasta el final de su vida aquí en la tierra. De hecho, cuando él lo dice, pues fue cuando lo crucificaron. Entonces él estaba esperando un momento para que, pues todo tiene sus tiempos, los tiempos de Dios son perfectos. De hecho, el que no entendió esto fue Judas. Judas le quiso ayudar a Jesús. Oye, pero ya es hora, hombre, voy que lo agarren los romanos, ya que lo tengan preso. Entonces ahora sí vamos a ver el poder de Jesús, y va a romper las cadenas y va a acabar con el gobierno romano. Eso pensaba Judas y se equivocó. Nunca escuchó las palabras que dijo: mi reino no es de este mundo. Y parte del milagro que tenemos que entender,
de que los milagros existen o por qué Dios hace milagros. Es porque estamos en dos reinos, este mundo que conocemos, pero vamos a un reino espiritual que no tiene lógica. Y como bien decía el pastor Bullón, si el cristiano se rigiera por pura lógica, pues muchos cristianos ya hubieran abandonado la fe, porque tenemos un Dios que hace cosas ilógicas, ahorita lo vamos a ver o ya lo leímos. Entonces Jesús pone una clara diferencia de que iba a trabajar para Dios, y las palabras que escucha María pues no para nada son groserías, y la fe de María grande que le dice a los sirvientes: hagan lo que Él dice, haced todo lo que Él os diga. Entonces pues va Jesús y ve 6 tinajas de piedra para el rito de la purificación. Ahí pues Jesús le dice: pues llenad de agua esas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Y aquí también extraemos algo de aprendizaje, ¿no? Las tinajas de piedra, ¿por qué son de piedra las tinajas de purificación? Porque las tinajas de piedra, a diferencia de los cacharros comunes, pues resistían más, número uno, ¿no? Eran más duraderas, pero sobre todo no se contaminaban, y ahí hay un rito de purificación. Probablemente era el rito de purificación de lavarse las manos. Gracias. La ayuda idónea, ¿verdad? Complemento, ¿verdad? Entonces, de hecho los fariseos criticaban a los discípulos de Jesús: estos no se lavan las manos y comen ahí manos cochinas, ¿verdad? Y si estuvieran en tiempo de COVID, cállate, ¿no? Pero la verdad, lo que cosa más, Jesús no era un rebelde, ¿no? Y un rebelde sin causa, ¿no? Para mis amigos bikers, sí, lo que hacía, lo que vino Jesús es a romper tradiciones, porque el rito de purificación de lavado de manos antes y después de comer era una tradición. O sea, significa lo que es transmitido de maestro a alumno, de una generación a otra. Con el correr del tiempo, esa tradición oral, que al principio tuvo el propósito de proteger la ley escrita del Antiguo Testamento, llegó a ser considerada como más sagrada que la ley misma. Y vimos que al sábado, pues dice, pues descansa el sábado y pues conéctate con Dios y relájate, ¿no? Pero los fariseos y los escribas, no, pues está muy sencillo, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Vamos a ponerle, ¿cuántas? 300, 100, no sé, montón de reglamentos adicionales al cuarto mandamiento. Y del sábado lo hicieron una carga tan odiosa, ¿no? Y Jesús, ¿qué vino a hacer? Bueno, vino a romper tradiciones, no vino a desobedecer la ley. Y el sábado, pues vio un paralítico y le dijo: pues levántate y anda, ¿no? Toma tu lecho y camina, ¿no? Entonces, pues el amigo, pues contento, ¿no? Agarró su catre, o ¿cómo se llama? Su petate, lo que haya sido, ¿no? Su colchita, ¿no? Y la agarró en sábado y ahí iba, ¿no? Y los maestros de la ley, ¿qué vieron? Pecado, ¿no? O en presencia de ellos en el templo, un hombre que tenía mucho tiempo con la mano atuida, chueca, locura, ¿no? Y estos amigos, pues ¿qué estás haciendo en sábado? Pues estás trabajando, ¿no? Y dice: oye, pues ¿qué? A ver, ustedes no sean hipócritas, ¿no? Si cae un animalito ahí de su granja en sábado, no van y lo sacan. Pues yo más, este hombre que es hijo de Dios, o sea, que es un hijo de hombre, ¿no? Esta persona que es una criatura de Dios, no voy a hacerle ese milagro. Entonces, bueno, Dios lo que estoy leyendo aquí, que cuando ve las tinajas y las convierte en vino, pues esas tinajas se contaminaron, porque eran para el rito de humildad. Y muchas cosas así, Dios lo que quiere es romper esa tradición que separa al hombre de una relación franca y sincera con Dios. No desobedece mandamientos. Dios, de hecho Jesús dijo: yo no vengo a quitarle ni un punto ni una coma a los mandamientos, nada.
Nada, nada, ni una tilde, no. Yo vengo a cumplir. O sea, Dios no desobedece, ni es un rebelde así como se entiende, sino simplemente quiso romper esas tradiciones. Y después, cuando bueno, número uno, ahí es interesante, esa piedra no tenían posibilidad de que hubiera algo que contaminara el agua. Número dos, la llenaron hasta arriba, ¿no? Hasta el borde, ¿no? Tampoco, o sea, ahí era una señal de que cuando se convirtió el agua en vino, los sirvientes pudieron testificar que no había nada más que se le agregó, o sea, un sobrecito de tank o de culé, y no había nada, no había nada ahí que pudieran agregarle, ¿no? Y Dios hizo el milagro. Ahí vemos una relación con el capítulo 1 donde Jesús es co-creador, o sea, es creador pues de todo. Entonces Él convirtió el agua en vino. Entonces se lo llevan al maestro. El agua pues es un símbolo de arrepentimiento y purificación. Dios siempre está llamando al arrepentimiento de su pueblo. Lo vemos en Jeremías 3:13 y en Ezequiel 36, del 25 al 26, hay una frase que dice que está pidiendo Ezequiel: quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Entonces, cuando vemos en el capítulo 1 de Juan, Jesús y Juan el Bautista bautizando, básicamente era un simbolismo de purificación. Las mismas tinajas pues tenían ese propósito de tener un rito de purificación. Y más adelante, en el mismo capítulo 2, vemos la purificación del santuario. El vino que extrajeron, ya sea en el 9 le llevaron el vino al maestresala o al encargado del banquete, ¿no? Pues aquí es jugo puro de uva, ¿no? Digo, no es un tema para ahora, pero pues Jesús, como le digo, es congruente con toda su escritura, todo lo que Él inspiró a todos los profetas. Pues hay muchas referencias de que Jesús no probó alcohol, ¿no? Y lo que Él convirtió fue un jugo puro de uva. Y no, aquí le paramos porque no es tema para alimentar los deseos de la carne y justificar que podemos tomar alcohol y nada por el estilo, ¿no? Después también el vino es un símbolo, Jesús mismo lo dijo, como el vino como símbolo de su sangre preciosa que nos limpia todo pecado. Y ahí sí me gustaría leer Apocalipsis 12, el versículo 11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Es muy bonito cómo se refiere que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Y quiénes son los testigos? Pues los sirvientes, porque ellos vieron qué hizo Jesús con el agua. Y después le contaron a los invitados, y los invitados le contaron a los de la región de Galilea, y de ahí empezó a crecer la fama de Jesús. Y en el versículo 10, pues es una de las frases más bonitas que están escritas en la Biblia, ¿no? Es el epílogo de esta enseñanza. Dice: y le dijo el encargado del banquete, le dijo al novio, ¿no? Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Entonces, pues yo termino eso, ¿no? Que no importa cómo esté tu vida, si está rota, si está vacía, si es incolora, si es insabora, si está muerta por el pecado. Si tú invitas a Jesús a entrar en tu hogar, en tu mundo, Él hará el milagro de devolverte la vida con un mejor sabor de boca, llena de color. Pero el milagro más grande que hará en ti es rescatarte de este mundo perdido. Este mundo ya tiene una fecha de caducidad. Si lo que leemos en la Biblia verificamos que se cumplió para cuando llegó Jesús, y mismo Jesús lo reconocemos como un Dios, o sea, es un misterio, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces todo lo que dice Jesús se va a cumplir,
y ya estamos cerca de que este mundo agonizante termine. Pero el mayor milagro va a ser que tú aceptes a Cristo, que tú lo aceptes en tu vida, y Él nos va a transformar y nos llevará a un reino por la eternidad. Solo tienes que tener fe, creer en su palabra y dejar que el Espíritu Santo tome el control de tu vida y puedas obedecerlo en lo que Él te diga. Si María no hubiera dicho a los sirvientes que hicieran lo que Jesús, hicieran todo lo que Jesús les dijera, y si los sirvientes no le decían o hacían lo que Dios les pedía, pues no se había realizado el milagro. Aquí una clave importante para que tu vida empiece a ser transformada es que oigas la voz de Dios y obedezcas. Y cada día en su mano, agarrado de su mano, irás transformando de mejor a mejor. Hay gente que conoce a Dios y antes de entregar su vida pone límites. En su cabecita dice, no, es que yo no soy lo verdaderamente limpio para ir con Jesús. Y pospone, cuando sea mejor, y pospone, y pospone. Y hay otras personas que han escuchado la voz de Dios y así como están, así como estuvimos en su momento, dejamos todo y nos fuimos con Él. Es lo que Dios quiere, no esperes, ¿no? O sea, no hay nada tan limpio, tan puro para hacer a Cristo, ¿no? O sea, nunca vamos a llegar al nivel de perfección. Necesitamos, así como estamos, entregarnos a la vida y entregar nuestra vida a Jesús, y Él hará el milagro de transformarnos, así como agarró el agua y la convirtió en vino, que pongamos nuestra vida en sus manos y Él transformará nuestra vida. Y entonces podemos concluir que esa señal que hizo en Caná de Galilea, también la hará en tu vida, y la hará para manifestar la gloria de Dios y para que otras personas también crean en ti, en Él, que crean lo que Él hizo Dios en tu vida. Entonces, el ejercicio que hicieron los sirvientes es el mismo ejercicio que nos pide nosotros Jesús. O sea, tú lee tu Biblia, ora todos los días, pero no te quedes ahí. Ve con otras personas y cuéntale lo maravilloso que ha hecho Dios en tu vida, las maravillas que ha hecho Dios en tu vida, y será para honra y gloria de Dios, y este reino se engrandecerá, el reino de Dios. Mis hermanos, pues Dios me los bendiga mucho. Entonces, así como estamos, vamos a hacer una oración. Querido Padre Celestial, reconocemos que tú eres un Dios omnipotente, que todo lo puedes, Señor. Los milagros que están escritos en la Biblia nos quedan claros que son para que tengamos fe, que creamos en ti, Señor, pero sobre todo que confiemos en que tú nos seguirás transformando, así como va amaneciendo y saliendo el sol en la mañana hasta que resplandezca, hasta que tú vengas por segunda ocasión y nos lleves contigo a la patria celestial por la eternidad. Te pedimos que te quedes con nosotros, que te quedes en nuestro hogar, que suplas nuestras necesidades, que todo lo que tenga que ser cambiado, este corazón de piedra, lo puedes convertir en un corazón de carne, Señor. Quita todos nuestros pecados, te los entregamos, Señor. Cuando te entregamos a ti en el arrepentimiento, una vez lo hicimos cuando nos bautizamos, Señor, pero hemos vuelto a caer, te volvemos a pedir perdón. Te damos gracias porque tú tomas esos pecados y los quemas, los mandas al fondo del mar. Pero no queremos quedarnos allí, Señor, queremos seguir santificándonos para cuando tú vengas. Lleva a todo tu pueblo y a los que no te han conocido, ayúdanos a llevar la palabra para que más gente te conozca. Que salgamos a las carreteras, que nos paremos en los oxxos, que nos vayamos a los eventos
y ahí manifestemos tu gloria, tu divinidad y el amor que tú tienes por cada uno de nosotros. Todo esto te lo estamos pidiendo y te lo estamos agradeciendo en la preciosa sangre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y decimos amén.